Y como siempre me da un enorme entusiasmo estar con ustedes aquí en este horizonte de noticias para decirles que en la madrugada ya se ha perfilado un triunfo de Raphael Warnock como el aspirante al Senado por el estado de Georgia, pero del lado demócrata. Todavía en la noche, antes de que se cerraran los conteos con el 98% de esto computado, ya Raphael Warnock había dicho este reverendo que dice, me habían informado que no podríamos ganar esta elección, pero esta noche hemos probado que la esperanza, el trabajo duro y la gente de tu lado, con ello todo es posible. Y por esto, Georgia, me da honor el decirles que la fe que ustedes han mostrado por mí les hace sentir que ahora será la promesa la que yo haga para que esta noche me comprometa a luchar, ir al Senado y luchar por Georgia y por todas sus buenas causas luego de esta elección. Esto representaría que Kelly Loeffler, la republicana, hubiera perdido, pero ella decía anoche antes de terminar, digamos, el conteo, igual con el 98%, decía, yo pienso que es valioso el que esperemos a las elecciones hasta mañana. Vamos a hacer historia y cuando los votos sean contados, los buenos votos sean contados. Dice, cada voto legal, este es muy ya el mensaje de Donald Trump, cada voto legal será contado, como asumiendo que pudiera haber votos ilegales. Eso es lo que está asumiendo Kenny Loeffler en esta declaración de finales del día de ayer, día de las elecciones, 5. Y pues en la madrugada, al filo de la 1 de la madrugada, el conteo se terminó y con esto Raphael Warnock se convierte en aspirante demócrata, triunfador al Senado en los Estados Unidos. El republicano David Perdue está buscando la reelección frente al demócrata Jon Ossoff, quienes van mano a mano en el conteo. En el caso de que Jon Ossoff ganara las elecciones en Georgia, esto aseguraría que el Senado norteamericano sería dominado por el Partido Demócrata, al igual que la Cámara de Representantes y al igual que hubiera a partir del 20 de enero un presidente demócrata. Y con ello, pues como decía el presidente, prácticamente hoy será presidente electo Joe Biden, esto no solamente una elección para este mandato, es una elección para la determinación de lo que será la nueva historia que se escriba de los Estados Unidos. Y esto ya tiene un sentido mucho más agudo. De hecho, hoy el Congreso norteamericano está determinando ya a través del voto electoral oficialmente, digamos, anunciado como el resultado final de las elecciones, le da a Joe Biden la presidencia de los Estados Unidos y lo convertirá en el 46º presidente de la Unión Americana a partir del 20 de enero, cuando le tomen en una ceremonia muy limitada en términos de personas. Aproximadamente invitados especiales, tradicionalmente 1,600 personas y ahora se piensa que pudiera ir más o menos la tercera parte de estas. Pero, en fin, lo importante no es el número de personas que vayan, sino la trascendencia de este cambio de gobierno, ya que en el pasado, pues que tengamos una nota de ello, nunca en la vida se había entendido una transición de un presidente a otro en los Estados Unidos bajo la reticencia del que se va, de no haber reconocido los resultados de las elecciones y no haber reconocido con esto su derrota. Recuerdo cuando el presidente entrante James Carter, demócrata, le agradecía a el presidente Ford, interino, Gerald Ford, la gestión que le había antecedido y el trabajo valioso de un republicano recibido por un demócrata en otros tiempos, cuando había un poco más de civismo en la categoría que tendría que tener un político al salir luego de una derrota que resultó contundente. El republicano Brad Raffensperger,
que es el secretario de Estado de Georgia, destaca la amplia participación ciudadana en Georgia. No quiere especular sobre el resultado en la noche del pasado 5, y Gabriel Sterling, que es el responsable de la votación, vaticinó constantes subidas y bajadas de ambos partidos políticos en lo que se desarrolla el conteo. Pero nada más. Donald Trump, el presidente saliente de los Estados Unidos, todavía le avienta una última presión al vicepresidente Mike Pence para revertir la elección, haciéndole ver que Mike Pence, podría desconocer los resultados y ratificar el triunfo del presidente Trump. En realidad esto no es posible, porque se necesitaría el voto unánime del Congreso norteamericano, y como están las cosas en este momento, olvídense de las elecciones en Georgia, como están las cosas en este momento, ya solamente con la mayoría demócrata que hay en la Cámara de Representantes, sería imposible que Pence pudiera dar otro resultado que no fuera el de Joe Biden como triunfador. De hecho, en la noche del 5, el vicepresidente Pence hace sentir al presidente Trump que él no está en la capacidad legal para revertir el proceso o desconocer la victoria de Joe Biden como presidente electo de los Estados Unidos. O sea, se le acabó ya el cuento a Donald Trump, y aquí lo interesante será, digamos, estamos a día 6, de aquí a el día 20, estamos hablando de 2 semanas, pues qué tipo de reacciones podrá tener, qué tipo de reacciones, qué tipo de acciones, qué tipo de reprimendas políticas desde la oficina oval podrá ejercer el presidente de los Estados Unidos. No lo sé, y sí está de pronósticos reservados, ¿eh? Yo creo que este es uno de los momentos más complicados. Cientos de simpatizantes han llegado de Trump, han llegado a la capital de los Estados Unidos, a Washington, para apoyar las afirmaciones infundadas del presidente sobre este fraude electoral, antes de que se lleve a cabo ya el conteo del colegio electoral, antes, durante y después. En Twitter, Donald Trump escribió que Washington está desbordada por gente que no quiere que la victoria electoral sea robada por los demócratas de izquierda radical. Y dice que Estados Unidos ya tuvo suficiente y que no aguantará más. Y dice: los escuchamos y amamos desde la oficina oval. Hagan que América sea grande otra vez. Es decir, los está incitando a que lo defiendan, a que defiendan su pretendido triunfo. Y esto va a radicalizarse. Incluso Enrique Tarrio, el líder de Proud Boys, este afro-cubano, empresario de la Florida, de Miami, y la plataforma Latinos por Trump, este hombre es un hombre importante en el movimiento de los Proud Boys. Se informa que fue liberado, esto lo confirma la policía de la ciudad de Washington, había sido arrestado, y después se interpretó esto como que pudiera verse como un proceso de represión a un grupo, digamos, de ciudadanos, y para afuera, lo sacaron de la cárcel. Por otra parte, también decir que es otra de las noticias que están sacudiendo a los Estados Unidos. Michael Gravely, que es el fiscal de Wisconsin, anunció que no va a presentar cargos penales en contra del policía que dispara a un hombre negro por la espalda en Kenosha en el verano pasado, lo que dejó paralizado a este hombre, este individuo afroamericano, y provocó protestas violentas en la ciudad de Kenosha. Dice: no hay forma, no hay manera que nosotros podamos probar que el privilegio de la defensa personal no sea accesible para el policía, y entonces él reaccionó en función de su autoridad, y si vio amenazada su autoridad o su integridad, entonces la reacción no se hizo esperar, y por eso se podría justificar el que le hubiera disparado a este individuo.
Y al haberlo hecho, lo que está haciendo el fiscal es proteger a las acciones que de facto hace la policía en los Estados Unidos y que si no se sintieran protegidos por la ley, entonces no inhibirían a la delincuencia. Y por lo mismo, la acción de violencia es una acción que es potestad del Estado. Y por serlo, entonces, viene esta resolución de Michael Gravely, fiscal de Wisconsin, para decir, no voy a fincar cargos en contra de él. También decirles que las agencias de seguridad de los Estados Unidos están confirmando que el devastador hackeo que sufrieron las agencias federales probablemente fuera de origen ruso. Esto ya cada vez está sonando más fuerte. William Barr y Mike Pompeo, uno fiscal general de los Estados Unidos, el otro el secretario de Estado norteamericano, apuntan a Rusia. Misma, es que de veras, pobre de Donald Trump, misma que el propio Donald Trump minimiza esta acusación y dice, no hay pruebas. Dice, China incluso podría ser la culpable. Y entonces, de los focos orientados hacia Moscú, los pasa hacia Pekín. No obstante, sus dos principales colaboradores, uno en el ámbito político y otro en el ámbito de la justicia, están diciendo otra cosa. Y son su gente. Bueno, eran su gente. Porque se está desfigurando el final de esta administración de una manera tremenda. El telón de fondo, otra vez, sigue siendo el COVID en el mundo. Estamos viendo una enormemente rápida dispersión, más de 60,000 contagios en un día en el Reino Unido, de esta variación de la cepa del COVID, que es una mutación que no nos debe de extrañar, ya lo han dicho médicos muy acreditados. La mutación viral es parte de la evolución de los virus, que iba yo a decir que es un elemento vivo, pero no es un elemento que siquiera se pudiera considerar vivo, sino más bien un elemento tóxico que inocula o se inocula en la célula y entonces viene y produce esta toxicidad molecular, más el virus como tal no puede ser clasificado. O sea, una bacteria es un elemento vivo, un virus no. Entonces, bueno, la mutación viral es un asunto que es parte de la naturaleza y esto no nos debe de extrañar. Ahora, en este telón de fondo, Inglaterra con fuertes contagios, Escocia con fuertes contagios, Alemania desesperada extiende Angela Merkel el confinamiento hasta el 31 de enero en Alemania, confinamiento total. En España ya se lee en el periódico ABC español de esta jornada que ya la cepa viral mutada de Inglaterra ya está circulando por España y así nos vamos. Italia se ha quedado un tanto callada, pero después de todo en Europa se están haciendo esfuerzos para tratar de dispersar de la manera más rápida posible esta vacuna que todavía en términos proporcionales sigue siendo devastador el resultado porque no es ni con mucho, digamos, por ejemplo, en el caso de México, es del 0.028% de la población. Es decir, no llega ni al 1%, ni a la quinta parte, bueno, a la quinta parte del 1%. O sea, es nada. Y si nos vamos a países desarrollados, como es el caso de los Estados Unidos, vemos que la dispersión, o sea, la inoculación de la vacuna en las personas no llega a 3 millones, cuando se pensaba que a finales de diciembre hubiera llegado, según el presidente Donald Trump, a 20. No hay una satisfacción y por lo mismo ahora ya se está empezando a agilizar muchísimo la vacunación en los hospitales privados de los Estados Unidos. Y esta misma idea de que haya una conjunción de esfuerzos entre lo público y lo privado está empezando a prevalecer en Japón, en Canadá, en Estados Unidos y en algunos puntos de Europa, como es el caso de Inglaterra, que también están haciendo lo propio para que haya una mayor rapidez, una rapidez evidente de lo que hasta este momento no se ve. En el caso de México hay, fíjense, luego del mega apagón del pasado 28 de diciembre,
en 23 estados de México, el Centro Nacional de Control de Energía, el CENACE, y la Comisión Federal de Electricidad ya tienen a un villano y le avientan la responsabilidad del apagón a la fluctuación de la energía proveída por el sector privado en las energías limpias, tanto en lo eólico como en lo solar. Y entonces dicen que van a quitarle al sector privado la posibilidad de que estas variaciones se sigan dando y por lo mismo le pondrán más obstáculos a los inversionistas que de energías limpias estarían haciendo en México su parte para suministrar más energía a la red nacional de distribución de energía eléctrica. Yo me he puesto a estudiar algunas reacciones de esta naturaleza en muchas partes del mundo y en el mundo desarrollado no hay una reacción en contra de un sector privado que en energías limpias, invirtiendo en un país, pudiera ser el culpable de un apagón. Pero sí me he encontrado con otra cosa. Los apagones en algunos países son intencionales por sus gobiernos como una forma de presión a ciertos puntos del país en donde no hay control, del control central de un país socialista, y también hay apagones intencionales para presionar en procesos electorales, en lugares en donde hay conteo, viene un apagón, viene un descontrol, se cae el sistema y con ello los apagones, más que accidentales, en algunos países son apagones intencionales que tienen una clarísima meta a perseguir, que es la del control desde el centro, como una forma de presión. Y entonces, pues yo creo que esto queda perfecto. Por ejemplo, hay por ejemplo, algunos ejemplos, como por ejemplo el caso de Venezuela. Venezuela se habla de que hace 20 años el señor Hugo Chávez empezó con estos apagones sistemáticos orientados hacia la presión política. Pero después de esa presión política se convirtió el apagón en un problema de carácter endémico. Es decir, hubo una falta de planeación para la construcción de nueva infraestructura para la producción de energía eléctrica y ahora eso que en un principio fue intencional, ahora ya es operativo. Y de hecho, los apagones ya son un asunto de todos los días en Venezuela por una falta evidente de infraestructura que empezó con el juego de la izquierda y que hoy está en absoluto descontrol. Bueno, en el caso del apagón del 28 de diciembre, fíjense, luego de la denuncia de que el gobierno de Tamaulipas decía ante la Fiscalía General del Estado de Tamaulipas que había habido una falsificación de un documento que presentó la Comisión Federal de Electricidad para justificar que el apagón fue por un incendio que se dio a nivel del campo en una zona de Tamaulipas que trajo por consecuencia un daño a una línea de transmisión. El gobierno de Tamaulipas niega que haya habido tal incendio y Manuel Bartlett dice: vamos a investigar a los responsables de la falsificación del documento dentro de la propia Comisión Federal de Electricidad. Pero el apagón fue por ese incendio. Es decir, la Comisión Federal de Electricidad, dirigida por el propio Manuel Bartlett, acepta que está falsificado el documento, pero no acepta que el supuesto fuego que no existió no hubiera sido parte de la reacción del porqué del apagón. Y entonces esto me lleva a una conclusión en función de la teoría que les digo de los apagones sistemáticos. Entonces no me resulta una casualidad que Manuel Bartlett Díaz, un experto en que se caigan los sistemas, esté al frente de la Comisión Federal de Electricidad. Es demasiado escepticismo. Puede ser que lo sea. Nada más que la burra no era arisca, las patadas la hicieron, y pienso que todo esto que se ha dado en otros países de corte socialista pudieran ser programados por una planeación perversa que pudiera estar llevándonos hasta este tipo de finalidades y de metas. Manuel Bartlett no es una casualidad que esté en donde está.
Esta es parte de la información que les tengo aquí en este horizonte de noticias. Les agradezco como siempre. Espero que los reyes les hayan traído algo de oro, de incienso o de mirra, o ahora que está muy de moda, con la energía de los 70s, un pedazo de carbón. Gracias por haber estado conmigo aquí en este horizonte y les invito como siempre a que más adelante, en unos minutos más, empecemos juntos esta primera emisión Central FM Equilibrio, transmitiendo a través de centralfmonline.com, nuestras aplicaciones en iOS y en Android y nuestra red de estaciones en 36 estaciones de radio en los Estados Unidos, 104 ciudades, radio y televisión en México y televisoras en Guatemala, El Salvador, en Honduras, en Costa Rica y en Colombia. Gracias por su atención. Más adelante estaré con ustedes.